Hoy vamos a ver cómo se empieza a trabajar con el SPSS, es decir, cómo pasamos desde un formulario de Google o las respuestas que nos han dado a un formulario de Google hasta cómo se constituye la matriz en el SPSS. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro formulario de Google, ¿sí? Este formulario es un formulario que hemos creado nosotros. Vamos a la sección de respuestas, en donde nos va a cargar las respuestas que nos han enviado. Acá vamos a encontrar un montón de tablas, gráficos, que si bien son útiles, no es con ello con lo que vamos a trabajar nosotros. Tenemos que ir aquí, al Excel, pedirle a Google que nos haga un Excel con las respuestas que nos han enviado. Hacemos clic aquí y se va a abrir en una nueva pestaña un Excel. Acá vamos a encontrar todas las respuestas que nos han enviado. Una vez que termina de cargar el Excel, ¿sí? Vamos a ir a Archivo, Descargar, Microsoft Excel. Lo descargamos para que quede en nuestra computadora. Entonces, lo tenemos en nuestra computadora, ahora el archivo lo abrimos con el Excel en nuestra computadora. El SPSS puede abrir archivos Excel, pero este archivo no lo leería de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay palabras, ¿sí? El SPSS solamente identifica números. Entonces, lo que debemos hacer es transformar todas las palabras en número, es decir, asignarle un número a cada palabra. Por ejemplo, en femenino y masculino tenemos que asignarle un número. Yo puedo querer asignarle el 1 a femenino y el 2 a masculino. Entonces puedo ir manualmente cambiando uno por uno. Aquí donde dice femenino asigno un 1, aquí donde dice masculino asigno un 2. Y así podría seguir. Pero como son muchos sujetos, lo mejor es seleccionar la columna, seleccionar la columna, ir a inicio, buscar y seleccionar y poner reemplazar, ¿sí? Entonces aquí ponemos buscar femenino y reemplazar con 1 y ponemos reemplazar todos, ¿sí? Ahí me dice que ha hecho 276 reemplazos. Y acá ahora pongo masculino y le pido que lo reemplace con un 2 y pongo reemplazar todos. Me dice que no ha encontrado nada, claro, porque masculino tiene mayúscula y un acento en mi matriz, ¿sí? Entonces tengo que escribir exactamente la palabra que yo he puesto. Ahora sí, reemplazo todos, ¿sí? Me dice que ha efectuado 68 reemplazos y me queda todo guardado. Es importante que en un archivo Word vayamos poniendo, ¿sí?, esta información. Acá, por ejemplo, yo voy a poner que la variable género 1 es femenino y 2 es masculino. ¿Por qué es importante? Porque a veces uno puede olvidarse de estos detalles, ¿sí? Y después, cuando ya todos son números, olvidarnos qué quisimos decir con cada número. Bien. Vamos a seguir haciendo esta operación con cada una de las variables hasta que toda la matriz nos quede convertida en números, ¿sí? Hay preguntas como por ejemplo esta, en donde hemos dejado las palabras. ¿Por qué? Porque no es una variable que nos interese analizar
de manera cuantitativa, porque es una pregunta abierta y las preguntas abiertas no siempre es bueno cuantificarlas. Así que vamos a cuantificar, es decir, vamos a codificar, vamos a convertir en número solo las variables con las que vayamos a trabajar de manera cuantitativa. Una vez que tenemos todo convertido en números, ya podemos ir y abrir el SPSS. Entonces vamos a inicio, ¿sí? O a donde lo tengan ustedes, y buscamos el SPSS. Y lo abrimos. Una vez que se abre el programa, nos va a mostrar esta ventana. Vamos a poner cancelar, ¿sí? En esta ventana nos ofrece abrir una matriz con la que ya hemos estado trabajando. Vamos a poner cancelar porque queremos abrir una matriz nueva. Vamos a archivo, abrir, datos, y ahí buscamos la matriz, ¿sí? No nos va a aparecer en un primer momento. ¿Por qué? Porque viene predeterminado que busque archivos de SPSS, pero nuestro archivo está en Excel, así que nos vamos a ir aquí a donde dice archivos de tipo SPSS, ¿sí? Vamos a desplegar el menú y vamos a pedirle que busque archivos tipo Excel, ¿sí? Y ahí nos vamos a la carpeta en donde tenemos guardada la matriz. Y le pedimos que la abra. Va a tardar un poco, no se asusten, puede tardar bastante, ¿sí? Acá nos va a decir, bueno, por ejemplo nos dice leer nombre de variables en la primera fila de datos, le decimos que sí y le decimos a aceptar. Vamos a encontrarnos con que se abre esta hoja primera, es una hoja de resultados en donde nos dice qué pasos se están llevando a cabo, ¿sí? Y después se abre esta otra ventana, ¿sí? En donde ya nos muestra todos los datos, todos los sujetos cargados. Cuando ya tenemos esta ventana, ya sabemos que la carga se realizó con éxito. Pero ahora tenemos que arreglar algunos pequeños errores que se cometen al pasar desde un SPSS, de un archivo Excel a un archivo SPSS. Para arreglar estos errores nos vamos a la vista de variables, ¿sí? Aquí tenemos vista de datos, vista de variables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir algunas pequeñas cosas que el programa lee mal, ¿sí? Acá, por ejemplo, la primer variable que tenemos es la marca temporal, que nos indica la fecha en que el cuestionario fue enviado. En este caso específico no nos interesa la fecha, por lo tanto esa variable la podemos eliminar. Entonces hacemos clic, ¿sí?, con el botón derecho del mouse sobre el número 1, ¿sí?, que es el número de la variable, y pongo borrar. Sacamos la primera variable. Después vamos a tratar de que algunas cosas queden todas igual. Por ejemplo, el tipo de variable. Todas nuestras variables tienen que ser numéricas, porque esas son las que nos permiten trabajar con con los cálculos después. Así que todas las variables van a ser numéricas. A donde dice cadena, ¿sí?, nosotros lo cambiamos por numérico. Y así con todas las variables. Otra cosa que tenemos que igualar es la anchura, ¿sí? La anchura es la cantidad de dígitos que puede tener una variable. Vieron que hay algunas que tienen 12, hay otras que tienen 4, otras que tienen 2. Vamos a tratar de que todas nos queden en 12. Los decimales. Puede parecer
tonto los decimales, puede parecer que no importan, pero nos pueden cambiar los resultados de algunas operaciones estadísticas, sobre todo cuando ya nos vamos a los cálculos más complejos, ¿sí? En donde los decimales intervienen bastante. Entonces vamos a tratar de que todos los decimales nos queden en 2. Después vamos a encontrar que aquí nos da la opción de poner una etiqueta. ¿Cuándo es importante poner una etiqueta? Cuando el nombre de la variable es complejo, como por ejemplo en esto. ¿Qué carrera estás cursando? ¿Sí? Lo ideal es tener nombres más cortos de las variables. Entonces aquí directamente podríamos poner carrera, ¿sí? Y en la etiqueta hacer una explicación más elaborada de qué quiere decir esto. Por ejemplo, en la etiqueta podemos poner carrera que se encuentra cursando, ¿sí? Las etiquetas nos van a servir para elaborar las tablas. Cuando nosotros le pedimos al SPSS que arme una tabla, en vez de ponernos lo que aparece acá, nos va a poner directamente la etiqueta, ¿sí? Los valores nos sirven para contarle al SPSS qué significa cada uno de estos números que nosotros hemos puesto. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el Excel, ¿sí? Le pusimos 1 y 2 a femenino y masculino? Bueno, acá le tenemos que contar que el 1 es femenino y el 2 es masculino. Entonces le vamos a poner valores, apretamos los 3 puntos suspensivos, vamos a decirle que valor 1 significa femenino y lo añadimos, y el valor 2 significa masculino y lo añadimos y ponemos aceptar. Para ver o para comprobar que funcionó podemos ir a vista de datos, ¿sí? Y nos damos cuenta que género ahora dice femenino y masculino en vez de 1, 2. Yo eso, si a ustedes no les aparece, ¿sí? Pueden ir a ver y acá dice etiquetas de valor. Si le sacan la tilde, vuelve a ser todo números. Si le volvemos a poner la tilde de etiquetas de valor, de vuelta aparecen las palabras. Bien. Perdidos es, acá le indicamos al programa qué hacer cuando hay un valor perdido. Es decir, cuando hay un valor que no hemos cargado. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Columnas es el ancho, ¿sí?, de nuestra variable. Simplemente qué tamaño van a tener nuestras variables. Vamos a tratar de que todo quede en 12 también. Alineación derecha y escala. Esto es importante, ¿sí? Aquí le tenemos que indicar al programa si la variable con la que estamos trabajando es nominal, ordinal o escalar cuantitativa. Por ejemplo, la edad es una variable de escala. Género es una variable nominal porque simplemente me está nombrando dos categorías, no las ordena. Carrera también es nominal porque en este caso también está nombrando dos categorías, varias categorías sin ordenarlas. El tipo de institución educativa también, cuántos años dura tu carrera, ya sería escalar, ¿sí? Porque estamos hablando de números objetivos, es decir, cantidad de años, al igual que la edad. Y así vamos a ir estableciendo en cada una de las variables si es nominal, ordinal o escalar. Y de esta manera, ¿sí?, una vez que ya terminamos todos estos procesos con cada una de las 170 variables que tenemos en nuestra matriz, terminaríamos de poner a punto la matriz para empezar a trabajar.